del Señor. No creo que terminemos, pero vamos a quedar ahí casi terminando el capítulo 19. Y le he titulado Calculando el costo de seguir a Jesús. Seguir a Jesús, hermanos, tiene un costo, ¿verdad? Hay que pagar un precio. Todo cristiano, desde el inicio, pagó un precio. Quien pagó el precio en primer lugar fue el mismo Señor Jesucristo. Pagó un precio muy alto. Murió por usted y murió por mí. Entonces, todos los seguidores de Jesucristo también tenemos que pagar un precio. Quizás no morir literalmente, esperamos, pero sí hay cosas a las que Dios quiere que nosotros vayamos muriendo. Calculando el costo de seguir a Jesús. Quiero que veamos el versículo 10 del capítulo 19, siguiendo la idea de la semana pasada acerca de matrimonio y divorcio. ¿Cuántos estuvieron en la semana pasada? Levanten la mano. Matrimonio y divorcio fue un tema tremendo, ¿verdad? Esta parte que vamos a seguir es la conclusión a la que llegan los discípulos cuando Jesucristo habla del divorcio. Allá en su casa lea usted los pasajes que leímos la semana pasada. Entonces los discípulos le responden al Señor con esto. Le dicen, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos enseñes al corazón, que podamos salir, Señor, esta tarde edificados en tu palabra, y que esa palabra, que es la espada del Espíritu, pueda ayudarnos en un momento dado en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una palabra tremenda aquí, ¿verdad? ¿Cuál? Eunuco. Eunucos. Es importante eso. Los discípulos le están diciendo, Señor, porque el Señor está diciendo que las demandas del matrimonio, está diciendo, Dios no estableció el divorcio. Eso estamos hablando el jueves pasado, sino que por la dureza del corazón, ¿verdad? Porque uno de los dos no decide perdonar. Entonces por ahí viene una concesión y dice, por causa de adulterio Moisés permitió el divorcio, y por la dureza del corazón. Y empieza el Señor hablando en esa línea, y los discípulos responden, dicen, bueno, entonces mejor sería para el hombre no casarse. Y el Señor les responde, pero quiero leerles este mismo versículo en una traducción, en una versión más contemporánea, a ver si usted entiende la palabra eunuco. Dice, palabra de Dios para todos, está ahí, dice, si así es la situación entre marido y mujer, entonces es mejor no casarse. Jesús les dijo, no todos aceptan esta enseñanza, sino aquellos a quienes Dios ha permitido entenderla. Hay hombres que no pueden casarse porque nacieron sin poder tener hijos. Entonces usted entiende que es un eunuco. Otros no se pueden casar porque otras personas han hecho que ellos no puedan tener hijos. Finalmente hay hombres que deciden no casarse para dedicarse al reino de Dios. El que sea capaz de aceptar esta enseñanza, que la acepte. Entonces un eunuco era una persona que no podía tener hijos. A veces de nacimiento venía así, y no tenía tampoco deseos sexuales. Era un eunuco. Otros los hacían eunucos, por ejemplo, en el tiempo en que cuidaban las doncellas, el tiempo de las reinas, habían hombres que las perfumaban, que las cuidaban, que las bañaban, a las doncellas, a las reinas, que iban a estar con el rey, y estas personas eran eunucos por los hombres, o sea que los hacían cirugía y ellos no podían tener
tener hijos. Y otros que decidían, realmente tenían el don de la continencia y decidían entregar su vida al Señor sin casarse, ¿verdad? Y los discípulos dicen, bueno, si yo no estuviera casado, es posible que yo le serviría mejor al Señor. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen ustedes que si una persona no está casada, le sirve mejor al Señor? Piénselo. Vemos que los discípulos consideraron que permaneciendo solteros se evitarían muchos problemas. ¿Se evita problemas uno estando soltero? Sí, por supuesto. O sea, ahora es interesante. Una persona que tiene que casarse, porque vamos a ver más adelante, que no todo el mundo, por eso dice el Señor, no todo el mundo es capaz de entender o de sobrellevar esta enseñanza. Porque si usted es una persona que no es eunuco, o sea, usted tiene que casarse, porque si no se quema. ¿Me entiende lo que le digo? El Señor dice, es mejor casarse que estarse quemando. Pero vamos a entender esto de una manera interesante. No había la menor duda que la idea de los discípulos es, entonces es mejor no casarme. Sí, una persona que no se casa se evita de grandes problemas. Eso es cierto. Bueno, pero tiene que tener el don de la continencia. No necesita mujer, no necesita esposo. Pero el Señor estableció un principio importante. Y es que algunos hombres y mujeres no necesitan casarse. No todo el mundo nació para casarse. En algunas iglesias o aquellos que ocupan ciertas posiciones o responsabilidades, se les prohíbe casarse. Se les prohíbe, es lo que comúnmente se conoce como el celibato. ¿Ha oído usted hablar de esto? Que hay en la iglesia católica, precisamente, a los sacerdotes se les prohíbe casarse. A eso se le llama celibato, mantenerse célibes. Celibato viene del latín celibatus. De todas maneras, está asociado con una opción de vida. El concepto suele involucrarse al modo de vida de los religiosos que optan por no mantener relaciones. En el caso de los sacerdotes católicos, el celibato es una condición indispensable e ineludible para ordenarse. Un sacerdote católico no puede ser ordenado si no acepta el celibato. O sea, tiene que renunciar a casarse. Ahora, la fuerte influencia de enfrentar el celibato hace que a nivel general el término se asocie de manera exclusiva a la religión. Lo importante no es lo que dice la religión en cuanto a esto, porque hay algo bien importante, hermanos. Si las personas tienen el don, entonces no hay manera de que eso sea perjudicial. Pero si la persona no tiene el don, ¿verdad? Tiene que casarse. Lo importante no es lo que dice la religión, sino lo que dice la Biblia acerca del estado civil de los religiosos. Primera Timoteo, ya vamos a ir al versículo de Mateo, pero quiero aclarar esta parte primero. Primera Timoteo capítulo 3. Ahí están los requisitos para un pastor o para un líder religioso. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Estos son requisitos para un pastor o para un líder. Dice que dentro de todo, marido de una sola mujer. Miren lo que dice palabra de Dios para todos en el mismo versículo. Es necesario que un dirigente lleve una vida que nadie tenga que criticar y que muestre las siguientes cualidades: ser sensato, respetable, fiel a su esposa. ¿Okay? Quiero decir algo para aclarar esto. El pasaje de Timoteo no está hablando de matrimonio y divorcio, sino habla de la pureza sexual del ministro. ¿Okay? Y esta cualidad encabeza la lista porque es el área donde el líder está más propenso a fallar. Y no solamente el líder, todos nosotros estamos más propensos a fallar en el área moral. Esto es interesante. Sin embargo, el celibato puede ser una opción filosófica o social e incluso puede ser obligado por fuerza, como a los esclavos.
Los esclavos antes se les prohibía y ellos los hacían célibes. No les permitían tener relaciones con otras esclavas y tener hijos, sino que los hombres les forzaban a no serlo. Las Sagradas Escrituras no dan derecho a aplicar esta regla. Finalmente, otros renuncian voluntariamente a casarse, como especifica también el versículo. El apóstol Pablo fue uno de ellos. El apóstol Pablo fue uno de los que pensó que no estando casado podía servirle mejor al Señor. Mire 1 Corintios 7, dice: me gustaría que todos pudieran vivir sin casarse como yo. Algunos creen que Pablo nunca se casó. Otros opinan que Pablo sí se casó y que un tiempo tuvo esposa. ¿Por qué esta conclusión? Porque Pablo fue parte del Sanedrín, del grupo de los 70 ancianos principales que gobernaban en el judaísmo. Y uno de los requisitos para pertenecer al Sanedrín era ser casado. Pero no se sabe qué pasó, si su esposa murió o qué. Pero Pablo después dice que él estaba soltero. Dice: me gustaría que todos pudieran vivir sin casarse como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Mire, el no necesitar una mujer o la mujer no necesitar un hombre, naturalmente hablando, es un don de Dios. Ese es el don o el regalo de la continencia. No todo el mundo lo tiene. No todo el mundo lo tiene. Entonces, si no lo tiene, usted no puede ir contra la naturaleza. Entonces, estos líderes religiosos, cuando se les obliga a no hacerlo, es parecido a querer tapar un río con la mano. Usted no puede tapar o detener lo que es natural. Entonces Pablo dice: pero el que no puede hacer eso, mejor que se case y no que se esté quemando. ¿Ve? Entonces, mire el 8. Todos son diferentes. 8. Este es un consejo para los que no son casados y para las viudas. Es mejor que sigan sin casarse como yo. Así dice Pablo. Así que si usted es viudo o viuda, es mejor que no piense en casarse. Dice Pablo. Eso está diciendo Pablo. Allá usted si le agarra el consejo. Entonces, aquí hay algo interesante. Si una persona, si un líder decide no casarse y servirle al Señor, ¿verdad? Eso lo puede hacer si tiene el don, bien puede, para dedicarse al Señor. Hay una parte también que Pablo dice que una mujer que esté soltera tiene más tiempo para servir al Señor. No tiene que estarle pidiendo permiso al hombre en ese sentido, ¿verdad? Llegamos ahora a un párrafo que describe una hermosa escena en la que Jesús recibe a los niños. Esa parte fue porque Jesús, los discípulos dijeron: entonces es mejor no casarse. Bueno, dice el Señor, si tú eres capaz de llevar esta enseñanza, pues no te cases. Ahora, si no, cásate y trata de vivir una vida bien con tu esposa o con tu esposo. Trata de no divorciarte. No te cases para divorciarte. Ahora, es interesante que Jesús sigue en el proceso, en el contexto, habla de los niños. Y a mí me llama la atención que es curioso que el contexto habla del matrimonio y divorcio y habla de los niños en el mismo pasaje, en el mismo contexto. ¿Por qué será? ¿Sabe por qué? Porque en el matrimonio y el divorcio, en el divorcio especialmente, los más afectados, ¿quiénes son? Los niños. Entonces, el Señor tiene para todos, ¿verdad? Y si ya nosotros pasamos por ese, o algunos han pasado por ese trago amargo, bueno, sabemos que tenemos la gracia y la bendición de Dios. Y Dios nos restaura y nos levanta. Vamos a ver qué sigue diciendo Mateo capítulo 19, del 13 al 15. Dice: entonces, ¿verdad?, le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. En esa parte en que los discípulos venían hablando con el Señor de lo que él acababa de responderle a los fariseos, se presenta un grupo de niños y ¿sabe qué hacen los discípulos? Los discípulos reprenden a los niños. Dicen: no. Eso es interesante, hermanos,
porque la familia está compuesta de todo tipo de edad, ¿verdad? De personas, la familia de Dios. Hay adultos, ancianos, niños, y los niños son importantes. El Señor dice, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Ahora, el Señor toma como ejemplo a estos niños para ilustrar, ¿verdad?, lo que ya hemos visto adelante, que el que no recibe el reino de los cielos con la humildad de un niño no puede entrar en él. Entonces ahora mismo el Señor vuelve, literalmente le llevan niños, pero la enseñanza que usa es que de ellos es el reino de los cielos, de los tales. En un sentido físico habla de los niños, pero en un sentido espiritual habla de todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor. No de ellos, sino de los tales, los que son como niños. El reino está compuesto de personas que poseen las cualidades de los niños. ¿Cuál es una cualidad de un niño? La inocencia, ¿verdad? Una de las cosas que un niño hace es que él puede andar desnudo y no tiene problema, ¿verdad? Pero hay una edad en que ya uno dice, ¿cuándo el niño ya empieza a detectar lo bueno y lo malo? Bueno, cuando ya le empieza a dar penita por ahí. Pero un niño es inocente, está desnudo, no pasa nada, se ríe con usted, tranquilo. Esa es una inocencia, la sencillez de un niño sencillo, y sobre todo la humildad de un niño. Entonces, el Señor dice, cuando pone a un niño como ejemplo, dice, de los tales, o sea, de los que tienen esas cualidades, de los que poseen las cualidades, número uno, de inocencia. Hermano, el cristiano no debe de ser pícaro, ¿me entiendes? De doble, siempre buscando con agendas escondidas, me acerco a ti porque necesito buscar algo. Eso no es inocencia, eso ya es una picardillada, no sé cómo poder decirlo, es algo que no viene de la inocencia, ya viene de un corazón malicioso. Entonces, un verdadero cristiano no anda buscando el beneficiarse. Cuando yo veo a mi hermano, yo lo veo como alguien a quien yo pueda ayudar, no de quien yo pueda beneficiarme. Eso dice la Biblia que hacen los falsos, que ven a la gente y los ven con ojos de mercadería, o sea, hacen mercadería de vosotros y dicen, gente significa dinero. Eso es la sencillez. Sin embargo, aunque el Señor habla de las cualidades, la Biblia también dice que a los niños literales, como los nuestros, debemos instruirlos en su caminar, para que cuando puedan decidir, confíen en Cristo para su salvación. Hablaba un día de esto con una persona y le decía, ¿no es verdad que el arbolito cuando es pequeño se le puede dar figura? Lo puede hacer trencita, ¿verdad? Cuando está pequeño, lo puede doblar, lo puede hacer para donde usted quiera. Pero cuando ya es grande no se puede. Entonces, nosotros tenemos a nuestros hijos y en esa analogía podemos ver que mientras son dóciles, podemos compartirles el Evangelio, porque más adelante van a crecer y se van a poner, van a empezar a caminar en este mundo y va a ser difícil, pero si desde abajo, si desde el principio los guiamos en la palabra, dice, cuando fuere grande, ¿verdad?, no se apartará. Ejemplo, ¿verdad? Quizás a algunos de ustedes les ha pasado que cuando niños los llevaban a la iglesia y de pronto se perdieron un poco, ¿verdad? Pero cuando fueron grandes, ahí está, hermana, pues, dice ella, un ejemplo. Es más fácil porque ya está la semilla ahí, ¿verdad? Recordemos, pues, que fue muy significativo que Jesús vinculase expresamente la cuestión del divorcio con su cariñosa preocupación por los niños, a quienes puso como ejemplo y modelo de actitud humana para entrar al reino de los cielos. Hoy nos vamos a ir temprano. Entendemos pues que en un divorcio, como dije al principio, ¿quiénes son los más afectados? Los niños, piénselo bien. Seguimos con el estudio. Aquí viene una parte interesante, porque vemos que Cristo viene
va camino ya a Jerusalén, allá él va a morir. Estamos cerca de la cruz. En el estudio de Mateo estamos cerca de la cruz. Y hay alguien que estuvo escuchando a Jesús intensamente dentro de la multitud, escuchó las demandas, las preguntas que le hacían los fariseos a Jesús en cuanto a darle carta de divorcio a las mujeres y todo. Él estuvo atento. ¿Y sabe qué pasó? Mientras Jesús recorría, este joven vino corriendo a Jesús porque tenía una pregunta personal. El conocido como el joven rico. ¿Ha oído usted eso? Esa parte. Un joven que tenía todo. Tenía mucho dinero, pero no solamente eso. Hay personas que tienen mucho dinero, pero son depravadas. Este no. Este era un hombre rico, pero era una persona moralmente hablando bien aceptable. Era un joven modelo. Ese joven modelo tiene una pregunta para Jesús. Este caso es interesante, hermanos. El caso del joven rico. Porque esta es una persona que se presenta al Señor y viene corriendo, dice la Biblia. Ya lo vamos a leer el pasaje. Viene corriendo, pero se va caminando. Mire, cuando usted viene corriendo, usted trae esa ansiedad por hacer esa pregunta porque le urge. Pero cuando se va caminando, es como que la respuesta no le gustó. Fíjense que este hombre viene alegre, viene contento, pero se va triste. Es la única historia en la Biblia en que vemos que una persona se acerca a Jesús triste o alegre y sale triste. Todos vienen o enfermos o paralíticos o con algún problema y salen gozosos. Pero este es el caso donde esta persona viene alegre y sale triste. Vamos a leer un poco la historia. El 16 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Yo les voy a decir a ustedes, les voy a hacer esa pregunta. ¿Hay algo que nosotros podemos hacer para obtener la vida eterna? ¿Hay alguna obra que yo pueda hacer que la acepte Dios el Padre para decirme: ok, me convenciste con esa obra, ahora yo te doy a ti la vida eterna, te la ganaste? ¿Hay alguna obra? No, no existe. Y este hombre le dice: ¿qué haré? ¿Ok? Acuérdese que el judío creía que la salvación se ganaba haciendo cosas. Quiero decirle a usted, joven, niño y adulto que está aquí, que la salvación es un regalo de Dios. Es por gracia. Un regalo es diferente a un premio. ¿Cuál es la diferencia entre un regalo y un premio, jóvenes? Un regalo y un premio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? Levanten la mano los que creen que es lo mismo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Uno es merecido. ¿El premio y el regalo? No, ¿verdad? Es un regalo. Es importante. El premio se gana. El regalo simplemente se recibe por gracia. Bueno, la salvación no es un premio. Y este joven viene diciendo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los judíos creían que haciendo cosas iban a heredar el cielo. Hermano, no hay una obra que usted pueda hacer para heredar la vida eterna. La pregunta importante que a veces nos hacemos: ¿y si usted muere hoy, iría al cielo? Y usted dice: bueno, no, bueno. Algunos dicen sí. Dice: ¿por qué? No robo. ¿Cuál es el otro? No robo, no mato, no miento. Bueno, eso creo que no lo dicen. Pero dicen esos pecados así. Ahora, no es porque no lo hagas. No es por eso. Al cielo no se va, es que no estamos supuestos a robar. No estamos supuestos. No fumo, dice, no tomo. No tomo, es el otro. Yo no tomo, es que no está supuesto a tomar. Ni fumo, es que no estamos supuestos a fumar. Ahora, este joven dice: ¿qué haré? Le voy a decir una cosa, hermano. Todas las religiones del mundo le dicen a usted que usted tiene que hacer algo para ganarse la vida eterna. El Evangelio es el único que dice: la salvación es un regalo que se recibe por gracia, porque Cristo Jesús ya pagó por sus pecados. ¿Qué haré? Dice: vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lucas capítulo 18 dice: un hombre principal. Lucas nos da un detalle más importante de este hombre que vino corriendo.
Acuérdense que de Lucas escribieron los otros evangelios. Estos pasajes casi aparecen todos en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, Lucas dice que este hombre era un principal. ¿Qué le viene a la mente a usted un principal? Viene también de la palabra príncipe. Era una persona que lo tenían en alta estima, era quizás del Sanedrín. Los que pertenecían al Sanedrín eran personas de mucho dinero en Jerusalén, y de mucha sabiduría y de mucho conocimiento, muchos grados. Entonces, este joven no era cualquier joven, porque dice, y le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Probablemente un príncipe, muy rico, porque la Biblia lo describe como un joven rico. Hermano, ¿qué le pasaría a este joven rico si viniera hoy a estas iglesias de falsos apóstoles hoy? Si vieran que llega ese hombre rico, con mucho dinero, apuesto, inteligente, ¿qué le dirían? De pronto le dirían: pacte con Dios, ¿verdad? Y nos da todo ese dinero que usted tiene. O le dirían: siembra en el reino de Dios. Si tú siembras grande, vas a cosechar en grande. O le van a decir: arrebata tu bendición. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo aprendo del maestro. Jesús, porque ¿sabe qué? Le dice: maestro bueno. Mire lo que dice Jesús. Jesús, hermano, no recibía gloria de los hombres. A Jesús no podía venir usted, porque Jesús sabía lo que había en el corazón de los hombres. El Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Quiero que tú me expliques por qué me dices que soy bueno. Ninguno hay bueno, sino uno. ¿Quién? Dios. ¿Sabe lo que le está diciendo Jesús con su respuesta? A menos que tú entiendas que yo soy Dios, me puedes llamar bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es interesante cómo Jesús se refiere a él. En sentido absoluto, hermanos, ninguno hay bueno sino Dios. Mire, no hay muerto malo, ¿verdad? Todos los muertos son buenos. No hay que ser muy bueno. No hay bueno ninguno. Lo que pasa es que ya sería muy malo, ¿no? Poder estar hablando mal del muerto. Yo le voy a dar un consejo. Cuando usted no tenga nada bueno que hablar del muerto, no hable del muerto. Háblele a los vivos. Esa fue una pregunta que le hice a un pastor. Pastor, yo del muerto no sé, y murió en circunstancias dudosas, no sé. Y me dice: olvídate del muerto, enfócate en lo que están vivos. Y fue bueno, porque yo no voy a poder ni hablar de una persona que yo no sé su paradero espiritual. No sé, porque realmente no sé qué pasó en los últimos momentos de su vida. Entonces, en sentido absoluto, bueno, solo Dios. Pero Jesucristo, siendo Dios, era bueno. Entonces, lo que le está diciendo: tú reconoces ante quién estás. Era digno de que el joven le llamara bueno, pero la pregunta fue: ¿por qué me llamas bueno? Simplemente como cualquier otro maestro bueno, así vienes ante mí, o realmente reconoces que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías. Observemos de qué manera se dirigió este joven al Señor. No preguntó cómo podía tener la salvación, sino más bien cómo podía asegurarse la entrada al reino mesiánico. Quería saber qué obra de todas las buenas que hacía le iban a abrir la puerta para entrar al cielo. Haciendo qué cosa. Y hay una cosa, que es una sola cosa que debemos hacer para poder entrar al reino de los cielos, y esa está disponible para nosotros. ¿Cuál es? Reconocer que somos pecadores. Número 2, reconocer que Cristo pagó por mis pecados y arrepentirme de todo corazón de mis pecados y volverme a Dios en arrepentimiento. Dice la Biblia que el que se arrepiente de todo corazón es sellado por el Espíritu Santo, su nombre es puesto en el libro de la vida y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la única cosa que nosotros podemos hacer, es reconocer que Cristo es el Señor. Pero este hombre quería saber cuál de sus obras le iban a abrir la puerta. Al no recibir respuesta, Jesús le respondió
que uno tiene entrada al reino de Dios si daba evidencias de que era justo. Fíjense que, no sé si vamos a terminar, pero después el Señor le enumera los mandamientos. Muéstrame tu fe por tus obras, decía Santiago, ¿verdad? Jesús le está diciendo, si tú tienes una fe muy grande, tú tienes que mostrarla, o tienes que dar evidencia, tienes que dar testimonio de que tienes esa fe. Jesús le indicó que guardase los mandamientos. Continuamos leyendo el 18 al 20. Guarda los mandamientos. Mire, el joven le dijo, ¿cuáles? O sea, si de mandamiento hablamos, dime cuáles. Porque había muchos mandamientos. Dice que hay por lo menos 620 y algo mandamientos. Aunque nosotros solamente conocemos el decálogo, conocemos los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos están divididos en dos partes. Algunos creen que no eran dos tablas, que eran dos tablas. En una estaban 5 y en otra estaban otros 5. Uno creía que era una sola tabla que escrita a los dos lados. 5 acá y 5 acá. Los primeros 5 mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. No tendrás dioses ajenos, honra al Señor, Y los otros 5 mandamientos hablan de nuestra relación con nuestro prójimo. Vamos a ver, le dijo, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús dijo, número 1, no matarás. Ve que no le está hablando de los primeros 5 espirituales, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no. Le está diciendo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se lo puso. Y este hombre, vamos a ver cómo responde. De los 10 le menciona estos mandamientos y tienen que ver con la relación al prójimo. Le voy a decir una cosa, hermano, y recíbalo de parte de Dios. Nosotros no tenemos problema con los mandamientos de decir, yo sé que solamente existe un solo Dios, amén. El Espíritu Santo es Dios, amén. El Señor dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, amén. Todos esos mandamientos y todas esas palabras que tenemos en el corazón, nosotros no tenemos duda. ¿Sabe cuál es el gran problema donde fallamos nosotros? Es en nuestro trato con el prójimo. O sea, el joven no tenía problema teológicamente, bíblicamente estaba bien centrado quién era Dios, que había un solo Dios, ¿verdad? Que no había que tener imágenes delante de Dios. Todo eso lo tenía. Y Jesús no le menciona eso, sino que le menciona lo que tiene que ver con el trato. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que este joven tenía un tremendo Dios en su corazón que le quitaba el puesto al Dios que él profesaba creer o decía que creía. Sabemos que los primeros tienen que ver con nuestra relación con Dios. Mire, el joven, el 20 dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Usted está frente a un hombre intachable. Porque mire, no adulteraba, no robaba y no hacía todo lo que los otros mandamientos decían. No lo hacía. Y Jesús dice que, y no le dice Jesús, mentiroso, no. Era un joven rico y era un joven bien educado. Pero ¿sabe qué? Totalmente perdido. Y según dice la palabra, según el contexto, ese joven se perdió eternamente. Aunque no robaba, no mataba, era buen padre, bueno, honraba a su padre y a su madre, le daba comida. O sea, bueno, pero nadie entra al cielo por ser bueno. Esto es interesante. Muchos dirían, no me falta nada, pues tienes riquezas, honores, tienes una vida aceptable, es un buen hombre. Pero ante la realidad presentada por Jesús, le faltaba todo. Él dijo, todos estos los he guardado. El Señor dice, sí, pero te falta, con uno, con el más importante, te falta todo. Fíjense que Marcos, el otro evangelista, agrega que Jesús mirando le dice, le amó. O sea, de esto se puede concluir que habían cualidades nobles como sinceridad y franqueza en el joven. Y Jesucristo dice que le amó, no le reprochó. Vamos a ver la respuesta de Jesús en el 21. Jesús le dijo,
si quieres ser perfecto, está bien, va respondiendo bien. Mire, estaba ante el maestro de maestros, ese joven. Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús está llegando al punto en el corazón de este joven. ¿Sabe qué? Tenía escondido un ídolo ¿cómo se llamaba ese ídolo? Avaricia, dinero. Como decía el árabe, primero dinero. Primero dinero. Dinero. Hermano, no todo en la vida es dinero. El dinero es importante. El dinero es importante, pero el dinero hay que tenerlo aquí, no en el corazón. Este joven lo tenía en el corazón, era su Dios, el Dios dinero. ¿Tú sabes que ese es el Dios que más ha competido con el verdadero Dios? El dinero. No permita que el dinero lo tenga usted, hermano. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es un mandamiento drástico que le da el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el corazón del joven. Ahora le voy a decir una cosa, nosotros no tenemos problema en venir aquí, cantar, gloria a Dios, aleluya, ofrendar y hacer todo. Sí, pero hay cosas que Dios nos está pidiendo que no lo queremos soltar. Parecido a lo que le está diciendo el Señor a este joven. Y hay varias maneras de venderlo todo. Número uno, Abraham dejó su tierra y su parentela. De esa forma él vendió todo. Número dos, Moisés dejó el honor, la autoridad y los placeres de Egipto. De esa manera él lo vendió todo. Dice la Biblia que porque Moisés iba a ser el próximo faraón, siendo hijo de la hija del faraón, él se convertiría. La Biblia dice que Moisés estuvo 40 años en la corte de faraón, en ese imperio donde realmente recibió todo para ser un faraón. Sin embargo, dice que él prefirió ser azotado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los deleites temporales del pecado. De esa forma, él vendió todo lo que tenía. Pablo, el apóstol Pablo, dejó las ventajas que tenía en el judaísmo y dice, yo lo tengo por basura por ganar a Cristo. O sea, venderlo todo, hermanos, es despojarnos de todo aquello que nos llena de un orgullo que para nada sirve. Tú y yo, ¿qué hemos dejado por el reino de Cristo? ¿O qué te está pidiendo Dios que dejes? Mira el 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Por eso le dije, vino corriendo donde Jesús, alegre, y se fue pegándole las piedritas. Se fue triste. Vino alegre y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Yo cambiaría el texto y yo puedo decir, porque las posesiones lo tenían a él. Él no tenía posesiones, ellas lo tenían a él. Tenía un Dios que le ocupaba todo el corazón, el Dios de la avaricia. Conclusión, vamos a terminar leyendo los pasajes que quedan. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y nosotros queriendo ser ricos, afanándonos, ¿verdad?, por ganar el sueño americano, y hasta que no podemos dormir. Tenemos la pesadilla americana. Hermano, no se afane por hacerse rico. Trabaje, sea honesto y disfrute lo que el Señor le da, pero no se afane por hacerse rico. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. No está hablando de un camello de esos, sino que está hablando de un camello, pero no está hablando de una aguja, de esa que la abuelita pone así para meter el hilo. Está hablando de que los portones en las ciudades tenían sus portones grandes, pero había una puertecita donde no había necesidad de abrir todo porque el ejército no salía. A esas puertecitas se le llamaba agujas. Entonces es más fácil que por ahí entre un camello. Y está diciendo el Señor que es bien difícil cuando un rico o cuando el dinero es un Dios que nos atrapa al corazón.
Cuando usted vaya a dar la próxima vez al Señor, usted se va a dar cuenta qué tan agarrado lo tiene ese Dios a usted. Y es importante eso, hermanos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Preguntas finales. ¿Hay algo que Dios quiere que usted deje? Quizás usted es bueno, saluda, ¿verdad? Buenas tardes, todo eso son cosas, cualidades muy buenas. Pero hay algo que Dios quiere que usted deje. Hoy hay algo que Dios quiere que usted entregue al Señor. Jóvenes, los que están aquí, ustedes tienen una posibilidad tan grande de ahorrarse tantos problemas en la vida si ustedes deciden tomarse de la mano de Cristo. Todos los que estamos aquí, la vida que nos queda sería mejor si nosotros nos humillamos ante Él y dejamos que Él sea nuestro Señor y que Él gobierne nuestro corazón. Cerremos nuestros ojos por un momento. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de estos versículos nos has hablado, Señor, muchas cosas. Entre ellas, Señor, que tomemos en serio nuestras relaciones personales, maritales, y que fomentemos, Señor, la unidad, porque el divorcio no está contemplado, Señor, en tu plan. También te pedimos por los niños, que son los más afectados cuando esto sucede. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes para comprender de que aunque somos buenos en algunas áreas, hay cosas que nos tienen tomado el corazón y tenemos que entregártelas a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que vamos de paso por este mundo y que tarde o temprano nos llamarás ante tu presencia. Y lo único que tendremos es lo que hemos enviado por adelantado al reino de los cielos. Tú le dijiste al joven: vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres, y eso que tienes en la tierra se te convertirá en un tesoro en el cielo. No es un trance. No. Está hablando del corazón. Cuando tú de corazón amas a tu prójimo, entonces tú estás acumulando tesoros en el cielo. Cuando tú ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, tú estás enviando al cielo el tesoro. Cuando tú eres una persona que estás para servir y no esperando que te sirvan, tú estás atesorando en el cielo. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser siervos, para que cada uno de nosotros nos consideremos el siervo de todos y que podamos hasta hablar y decir: no yo, qué lindo sería que nos estimemos cada uno superior a nosotros, para que podamos servirnos, no importa lo que sea, Señor. Padre, bendice esta hermosa congregación, bendice a cada uno de los que estamos aquí y permite, Jesús, que esta noche podamos salir de este lugar pensando: ¿qué cosas tengo que dejar? Aquel hombre tuvo que dejar muchas cosas y al final decidió no hacerlo. Ayúdanos, Señor, para doblegarnos y humillarnos ante tu presencia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Póngase en pie.